Hola a todos, mi nombre es Leandro Seoane, soy el coordinador de la unidad de ultrasonografía en emergencias en el Hospital Universitario Austral y traigo para compartir con ustedes esta charla sobre ecografía torácica en pacientes con COVID-19. Realizando una búsqueda bibliográfica en el PubMed, ingresando palabras claves como imagen y coronavirus, encontré solamente 289 publicaciones, de los cuales menos de 10 representaban a ecografía torácica. Este trabajo presentado en la Radiology correlacionó las imágenes tomográficas con los pacientes que tuvieron PCR positivo para el COVID-19 en China. Se presentaron 1000 pacientes, de los cuales tuvieron síntomas característicos con coronavirus, de los cuales solamente 600 presentaron la PCR positiva. De estos pacientes con PCR positiva tuvieron tomografía compatible en un 98% con imágenes específicas para este virus. De los otros 400 pacientes que tuvieron PCR negativo, solamente 300 tuvieron imágenes positivas por tomografía. Esto lleva a la conclusión que la tomografía computada tiene una sensibilidad de un 94% para imágenes características para el coronavirus, y la PCR solamente tiene una sensibilidad de un 66%. Para el 11 de marzo del 2020, la definición de casos de infección por coronavirus en el gobierno de España debía cumplir con algunos de los siguientes requisitos. A. Cualquier persona de cuadro clínico compatible con infección respiratoria que haya residido o viajado en áreas con evidencia de transmisión comunitaria o tener un historial de contacto estrecho. O si no, bien B. Cualquier persona atendida en la urgencia hospitalaria o que se encuentre hospitalizado, que presente signos y síntomas de infección respiratoria aguda y que presente los siguientes hallazgos radiológicos: infiltrados bilaterales con patrón intersticial en vidrio deslustrado o infiltrados unilaterales multilobar con sospecha de etiología viral. Así que fíjense qué importante es el diagnóstico por imágenes actualmente en Europa de esta patología. Otra de las publicaciones muy interesantes es esta que les muestro, que habla sobre las características radiográficas y tomográficas de neumonía viral. Es muy interesante cómo puede verse diferentes características en neumonía por varicela, por CMV, por gripe A, por rinovirus y también por COVID-19. En esta otra publicación, todos los pacientes que se presentaron con PCR positivo presentaron fiebre en 98%, tos 76%, mialgias en un 44% y disnea reportada en el 55% de los pacientes después de los 8 días de inicio de los síntomas. Fíjense en ese cuadro como en el 86% se vio una característica de vidrio deslustrado, periférico, bilateral y en ambas bases. Y también en un 29% se vio que podía evolucionar a consolidaciones. En esta tomografía se visualiza cómo al inicio las lesiones son pequeñas, redondeadas y bilaterales. Este paciente evoluciona 4 días más tarde con infiltrados intersticiales tipo deslustrado, de forma bilateral, más bien periféricos, a predominio en ambas bases. Agregándose también, como ven en las diapositivas inferiores, imágenes de consolidación con broncograma aéreo. Quiero aclarar que las consolidaciones sin vidrio deslustrado es muy poco probable que pertenezca a un COVID-19.
Este mismo paciente evoluciona con mayores infiltrados bilaterales y bibasales y una consolidación con el broncograma aéreo como marca la flecha roja. Ahora bien, para utilizar la ultrasonografía en el tórax utilizamos traductores sectoriales o convexos y complementamos con planares si fuese necesario. Las frecuencias a utilizar son de un rango de 3,5 a 5 MHz sin armónica. La exploración de los pacientes se realiza de la siguiente forma: se lo pone en posición en decúbito supino o si no sentado. Utilizamos cortes transversales y también longitudinales, examinando aproximadamente 2 espacios. Estos mismos se refieren a la zona 1, que es en el espacio intercostal línea medio clavicular, zona 2, espacio intercostal línea axilar media, y la zona 3, referente al espacio intercostal posterior. Como les contaba inicialmente en esta charla, de los 289 trabajos publicados sobre COVID en estos últimos 3 meses, hay muy pocos referidos a la ecografía torácica. Menos de 10 se refieren a la ecografía ultrasonográfica torácica. Esto es un recordatorio de las 4 etapas de la neumonía, donde inicialmente entramos en una etapa negra, donde las líneas A reverberan. Después entramos en una etapa de edema intersticial de leve a moderado, donde el pulmón se le llama blanco y negro. Posteriormente este edema continúa avanzando, ya es severo y empieza a haber edema alveolar, por lo tanto se le llama el pulmón blanco. Y finalmente está la consolidación, que se ve muy bien también por radiografía. Esta sería la evolución de la neumonía en estas 4 imágenes: líneas anormales, ausencia de sliding pulmonar con presencia de líneas B, primero aisladas, después agrupadas y finalmente la consolidación con broncograma aéreo. Este trabajo se refiere a las características ultrasonográficas del pulmón de este coronavirus durante el 2019 y el 2020, donde comentan 20 pacientes confirmados con COVID-19 y realizaron la examinación con el método de las 12 zonas. Por lo tanto, las conclusiones de este trabajo fueron: las características de la ecografía pulmonar no son específicas para la neumonía por COVID-19, pero son altamente sugestivas en pacientes que presentan antecedentes que sugieren infección por este virus. Los patrones de ultrasonido pulmonar varían desde patrones alveolares leves hasta patrones intersticiales bilaterales severos, y la consolidación pulmonar corresponde a una enfermedad mucho más grave. Los hallazgos pulmonares son más prominentes en las zonas basales posteriores del pulmón. La propagación de la infección parece ser desde las periferias del pulmón hasta los centros del pulmón en su mayoría de los casos. Los hallazgos pulmonares son más similares a un edema de pulmón que al del estrés respiratorio, y la tomografía sería necesaria para identificar lesiones profundas a la superficie pleural. Como vemos aquí en esta imagen, se evidencia la característica típica de engrosamiento e irregularidad de la línea pleural. En esta otra imagen también se visualiza cómo estos pacientes pueden tener líneas B asociadas, con patrones que pueden ser focales, múltiples, hasta confluentes. Las consolidaciones se pueden presentar en una variedad de patrones que incluyen pequeños y multifocales, llamados subpleurales, hasta translobares con broncogramas aéreos móviles. Fíjense cómo aquí en esta imagen se identifican diferentes líneas B casi multifocales,
y una pequeña consolidación subpleural. Fíjense ahí la flecha como lo marca, y en esta otra imagen realizada con un traductor planar, cómo se identifican las líneas B y una pequeñita consolidación subpleural característica de estos pacientes con COVID. Si observamos esta imagen por ecografía, estamos identificando una gran consolidación producto de una evolución tórpida de estos pacientes con coronavirus. En la ecografía de la izquierda se visualiza un borde pleural irregular con aisladas líneas B. A la derecha se visualiza un borde pleural netamente irregular con múltiples líneas B confluentes. Esto es lo más frecuente de ver, borde pleural irregular con líneas B asociadas y una pequeña consolidación subpleural. En esta misma imagen, pero con un traductor convexo, se visualiza todo el borde pleural irregular con las líneas B. Aquí vemos un cuadro comparativo en la tomografía pulmonar y la ultrasonografía pulmonar. En los dos visualizamos perfectamente bien la pleura que se encuentra engrosada. Posteriormente el paciente evoluciona con un vidrio deslustrado periférico bilateral, bien visualizable por tomografía, que por ecografía lo identificamos como líneas B multifocales, que después van hacia la confluencia. Por tomografía identificamos sombras infiltrantes pulmonares y con la ecografía identificamos las líneas B confluentes llamado el pulmón blanco. Identificamos con ambos métodos consolidaciones subpleurales. Por tomografía identificamos cualquier consolidación translobar, pero por ecografía identificamos aquella consolidación que solamente está en contacto con la pleura. El derrame pleural es raro visualizar en estos pacientes y podemos identificar múltiples lesiones en ambos métodos. Por tomografía, las imágenes pueden ser negativas o atípicas en etapas súper tempranas, luego difunde la sombra dispersa o de vidrio deslustrado y posteriormente una consolidación. En cambio, por ecografía empezamos a identificar el borde pleural irregular, líneas B inicialmente aisladas en etapa temprana y posteriormente identificamos un síndrome intersticial donde se identifica el pulmón blanco que puede progresar con la consolidación en aquellos pacientes críticos. En este otro estudio preliminar sobre manifestaciones ecográficas de lesiones con pacientes con coronavirus, se evaluaron 20 pacientes confirmados, 11 fueron varones con una edad media de 44 años y se examinaron según el método de las 12 zonas. La distribución de las lesiones es bastante heterogéneo, pero principalmente fíjense que en el 75% de los pacientes se presentaron en la región 6 de forma bilateral. El cuadro muestra que eran pacientes menores de 65 años, todos presentaron linfopenia, proteína C reactiva positivo, eritrosedimentación elevada y todos presentaron imágenes ecográficas con engrosamiento e irregularidad pleural y líneas B focales y confluentes. Ninguno presentó derrame pleural. Este estudio comparó las imágenes ecográficas con la tomografía y en este caso vemos cómo a
a la izquierda se ve el vidrio deslustrado periférico bilateral y a la derecha en la ecografía se identifican las líneas B aisladas de patrón intersticial. Aquí vemos en otro paciente cómo por tomografía a la izquierda se ve perfectamente bien el vidrio deslustrado periférico con un mínimo broncograma aéreo que representa por ecografía todas las líneas B confluentes, llamado el patrón pulmonar blanco de la neumonía. En este paciente se ve el vidrio deslustrado en el pulmón izquierdo por la tomografía y cómo representa por la ecografía el patrón de líneas B con una pequeña consolidación subpleural. En este otro paciente se identifica también muy bien el vidrio deslustrado y a la derecha por ecografía con traductor planar se identifica el borde pleural irregular interrumpido por pequeñas consolidaciones subpleurales. La evolución tórpida de este paciente identifica grandes consolidaciones bilaterales que se identifican muy bien ahí por tomografía, y por ecografía con traductor planar identificamos la línea pleural irregular y discontinuada con broncogramas aéreos múltiples. Resumiendo, estos pacientes con coronavirus presentan un patrón típico intersticial o húmedo, caracterizado por la presencia de líneas B, que son artefactos verticales que comienzan desde la pleura, son líneas hiperecogénicas que se extienden hasta el final de la pantalla, ocultan las líneas A normales, son bien definidas, de aspecto de rayo láser, y son dinámicas porque se mueven con el desplazamiento pulmonar. Para que sean patológicas estas líneas B, tiene que haber por lo menos 3 de estas líneas por espacio intercostal. En esta diapositiva se identifica el modelo de severidad de afectación pulmonar. El COVID-19 afecta de forma intersticial, inicialmente con una extensión focal, que afecta a una sola región, o sino difusa, que afecta a 2 o más regiones. Puede ser unilateral o sino bilateral. También puede extenderse este patrón intersticial donde aparecen líneas B separadas por 7 milímetros entre una de otras, después empiezan a juntarse con separación menos de 3 milímetros y posteriormente se juntan, se hacen confluentes para identificar un patrón pulmonar blanco. Otros hallazgos característicos es que la línea pleural, que es fina, menos de 2 milímetros, se vuelve gruesa, irregular y fragmentada. En COVID-19 la afectación intersticial se distribuye de manera gradiente, que predomina en las zonas más declives y después se hacen apicobasales, ventrodorsales y dorsoventrales en pacientes en decúbito prono. La severidad va progresando en cuestión de la agrupación de las líneas B. Primero son aisladas, después son confluentes y posteriormente termina con una consolidación pulmonar. En conclusión, decimos que los patrones de ultrasonido pulmonar varían desde patrones intersticiales bilaterales leves a severos, con engrosamiento pleural, líneas B dispersas y luego confluentes. Las pequeñas consolidaciones subpleurales son una progresión de la enfermedad. La consolidación pulmonar asociada corresponde a una enfermedad grave y los hallazgos pulmonares son más prominentes en las zonas basales posteriores del pulmón. Como segunda conclusión, podremos decir que no se sabe aún el rol de la ecografía en los pacientes con sospecha de COVID-19. Frente a la radiografía no diagnóstica, podría tener utilidad en la sala de emergencias porque la ecografía tiene mayor sensibilidad que la radiografía. La eco bedside
evitaría el traslado innecesario, reduciendo el número de profesionales de la salud. Podría cumplir un rol de estratificación pronóstica y monitoreo de sujetos con neumonías en la sala de emergencia. Lo mismo podría tener una utilidad para el manejo de pacientes en terapia intensiva con respecto a su ventilación y su destete. Y tendría un rol también de monitoreo evolutivo del efecto de las medidas terapéuticas, tanto antivirales como otras. Hasta aquí hemos llegado. Les agradezco infinitamente su atención y les dejo a su disposición la bibliografía pertinente de esta charla. Muchas gracias.